TV y vamos a hablar de un tema muy importante. Es necesario que los hombres y las mujeres que siguen este canal de televisión estén muy atentos y que compartan, por favor, por todas sus redes sociales este programa, ya que vamos a hablar del fenómeno de la trata, especialmente la trata de mujeres. Se hizo un diagnóstico mediante un sistema aplicado como a manera de piloto en el estado de Querétaro, aquí en la República Mexicana, y arrojó tales datos que efectivamente será quizás el modelo, y ojalá que así sea, el modelo que se aplique en toda la nación mexicana para investigar sobre la trata y poder prevenir esta esclavitud tan espantosa que hoy, pues al menos en México, se está viviendo de manera lacerante, de una manera creciente, impresionante, a gente que aparenta ser muy educada, que aparenta venir de las clases sociales más educadas, con altos grados académicos, de la gran empresa, están involucrados en esto que ven como un negocio donde aparentemente las mujeres consienten y participan de ese negocio cuando en realidad han sido seducidas y se han aplicado técnicas de verdad que como un cuchillo que sirve para partir un pastel y compartirlo. Se ha usado el PNL, la programación neurolingüística, para seducir y para hacerlas caer en la creencia de que participar del mercado de la trata es conveniente. Entonces, bueno, pues vamos a hablar de eso que duele, pero afortunadamente Araceli Ornelas, que tiene toda la información, está recién llegada de la ONU, de una reunión de mujeres, así que también hablaremos de eso y a lo mejor nos dé algunas luces, alguna esperanza para que la filosofía, conocida como personalismo comunitario, fundada por Munier, pues se extienda por todo el mundo y desde la ONU, porque alguna aportación interesante habrá hecho el Centro de Investigación Social Avanzada, CISAB, de parte de México, junto con otras organizaciones mexicanas que también estuvieron en la ONU. ¿Cómo estás, Araceli Ornelas? Bienvenida. Hola, ¿qué tal, Tere? Muchas gracias. Mucho gusto de estar aquí en tu programa y tener este espacio para poder compartirles de esta investigación que hemos dado a conocer hace un par de semanas aquí en México, y recientemente hemos hecho una presentación de la misma en la Universidad Autónoma de Querétaro. Hay muchos datos interesantes que me gustaría compartirles. Sí, por supuesto. Bueno, pues sobre todo... Y ya después hablamos de la ONU, sí, pero empieza con el va todo en conjunto. Bueno, miren, aquí les muestro, esta es la investigación impresa. Es ahorita posible descargarla desde nuestro sitio web. A ver si la mantienes un poco así a la mirada de la cámara para que la pueda captar. ¿Esto se puede conseguir en dónde, el documento Bueno, tenemos completo? El documento libre de descarga en la página del CISAB. Es www.cisab, es con v.org, www.cisab.org. Ahí ustedes pueden bajar esta investigación. ¿Qué se llama diagnóstico? Es un diagnóstico situacional contra la trata de personas. Entonces, bueno, algunos aspectos interesantes que nos arrojó esta investigación es sobre todo lo que nos parece relevante a nivel nacional, es el tema de proponer una metodología de diagnóstico. De la trata de personas se habla, hay rumores, se dicen cosas, pero el problema es que no hay un diagnóstico al respecto. Entonces nosotros pensamos que si ya tenemos esta ley para la erradicación de la trata de personas, que es una ley general, o sea, es de un rango normativo muy alto, en el 2012 se publicó esta ley, entonces ya está en los estados de la República se está trabajando ya en una homologación, cada estado tiene que tener su propia ley estatal, y entonces esta ley no es nada más para erradicar, sino también es para prevenir. Entonces cuando hablamos de prevención y para el combate, pues tenemos que partir de la realidad, por eso es tan importante un diagnóstico. Y para empezar, vamos definiendo el término, ¿no? Trata tiene que ver con la comercialización de un ser humano cuando se le lleva de un lugar a otro y se explota. Sí, digamos la trata de personas, ahí la idea que se refiere solamente a la prostitución. La mayoría de las personas cuando escuchan el término trata piensan que se refiere únicamente a la prostitución, pero la trata de personas también es la mendicidad forzada, el matrimonio forzado, la explotación de campesinos, una serie de fenómenos a los cuales nos hemos acostumbrado a convivir como sociedad. Entonces, por eso es muy importante visibilizar, en primer lugar, qué es la trata de personas. En segundo lugar, hacer un diagnóstico en las entidades para poder tener políticas para un combate efectivo de la trata, porque se habla de la responsabilidad gubernamental y también tenemos responsabilidad como sociedad
sociedad civil, no debemos descargar todo al gobierno, sino también como sociedad. Entonces, para que pueda haber este combate efectivo, se requiere un diagnóstico. Por eso nosotros, un primer paso que estamos dando en este tema, que estamos muy comprometidos, pues pensamos que es un diagnóstico. Y para esta metodología que nosotros estamos proponiendo, es novedosa porque implica conjuntar sociedad civil, organizaciones civiles que están directamente en contacto con las víctimas y las instancias municipales que son el primer contacto de la ciudadanía para búsqueda de justicia y la percepción de la sociedad. Entonces, y el ambiente empresarial, ¿no? Ahí tiene muchísimo que ver la empresa, muchísimo, porque finalmente los explotadores, en la mayoría de las manifestaciones de trata, digamos, ¿qué me dices, por ejemplo, de los trabajadores agrícolas, los migrantes agrícolas, ¿no? Claro. Sí, entonces, sí. Están involucrados el sector empresarial de una manera tremenda. Claro, y yo pienso que es muy importante que se vea esto como un fenómeno complejo que implica varios actores sociales y obviamente el sector empresarial, quienes dan trabajo y también quienes explotan debajo de la mesa a migrantes que no tienen papeles, a personas que no tienen el estatus para estar en México, pues todas esas personas hay que concientizarlas y también que se pueda efectivamente hacer inspecciones y realmente combatir la trata de personas, que es pues, la esclavitud del siglo XXI, ¿no? Es por eso que es tan grave la cosificación de un ser humano que no podemos convivir con este fenómeno tan tranquilamente, ¿no? Y por eso está muy en el corazón ahorita del trabajo que hacemos en el CISAP, desde la División de Estudios de Género y Familia, la que yo coordino, pues este tema, ¿no? Entonces, este es un primer paso. Sabemos que hay mucho que hacer, pero pensamos que lo primero es partir de la realidad. Entonces, ¿en qué consistió el diagnóstico? Bueno, nosotros en este diagnóstico tomamos en cuenta los principales instrumentos internacionales de la trata de personas, que es la Convención de Palermo, la Ley General que se promulgó en el 2012, que incluso esa ley habla de que deben haber diagnósticos para combatir la trata. ¿Qué te parece si nos hablas de la Convención de Palermo y luego de esta otra reunión del 2012? ¿Qué se dijo de esta ley? Bueno, mira, nosotros en este diagnóstico hemos unificado el lenguaje, ¿no? Primero identificar, o sea, de acuerdo a la Convención de Palermo, qué se considera trata de personas. Generalmente la ciudadanía la asocia únicamente con la prostitución, pero hay varios tipos que esto se tradujo ya en la Ley General para erradicar, prevenir y combatir la trata de personas, que se publicó ya en el 2002 esta ley, pues se habla que son varios tipos de trata. Se habla de la prostitución, la mendicidad, incluso el comercio de órganos, la explotación laboral, ¿no? Son estos tipos que nosotros en esta ley se ha tomado como referencia la Convención de Palermo y entonces en este diagnóstico... ¿Cuántos países participaron en la Convención de Palermo y en qué año fue? Bueno, esta Convención de Palermo, ahorita te paso el dato exacto de la fecha en que se firmó. Esta incluye la gran mayoría de los países. Digamos que en el ámbito internacional son 194 países los que integran el sistema de Naciones Unidas y digamos que esta ha sido una de las convenciones más firmadas, pero no tampoco reunió el número total de países. Pero entonces ahí fue cuando se definió el concepto de trata de personas. Pero no, esto ya viene desde antes, desde 1949 ya se empezaba a hablar de la trata de blancas, ¿no? Entonces digamos que se ha venido a nivel internacional pues dando más atención y ya ha habido grandes esfuerzos porque se concreten los instrumentos internacionales en leyes en los países, porque de qué sirven convenciones que son de buenas intenciones de los países cuando esto no aterriza. O sea, en primer lugar, una ley general en México es un gran avance, ¿no? Y en México digamos que ya esto es un buen camino, pero esto tiene que traducirse luego en una ley estatal y luego en políticas públicas estatales y entonces que baje hasta el ámbito municipal, hasta la persona que aplica justicia, las personas de seguridad pública. Entonces vemos que es un camino largo en el que sí a nivel internacional hay una conciencia, pero si esto no llega hasta el que imparte la justicia en el municipio serrano, en el municipio más recóndito, pues esa es una de las cuestiones que al menos nosotros en el diagnóstico identificamos que dentro de los que aplican justicia, los de seguridad pública de los municipios desconocen la trata de personas. Entonces, ante la desaparición de una chica pues tal vez se fue con el novio, ¿no? Entonces, ese tipo de concepciones erróneas que no se busca perseguir el delito porque no se le identifica como trata, por ejemplo, el matrimonio forzado, entre otros tipos.
Pensamos que es muy importante que se baje hasta la seguridad pública, ¿no? Pero bueno, volviendo a la pregunta inicial, bueno, empezó esto en el ámbito internacional, a haber una mayor conciencia, el tráfico de personas y la trata de personas van muy de la mano. Claro, pero sí tiene que ver con el traslado, ¿no? Efectivamente, para que se considere trata y no mera explotación, no. Tiene que haber un traslado de una ciudad a otra, por lo menos. No, eso es el tráfico, esa es la diferencia. Una cosa es el tráfico de personas. O sea, la trata se puede realizar en el mismo lugar. Exacto, o sea, la trata en sí no implica que haya el traslado. O sea, obviamente muchas veces cuando se verifica la trata de personas, cuando se da, pues hay a veces tráfico de personas, pero son dos tipos distintos, ¿no? Son distintos, pero entonces no es condición que haya cambiado de ciudad para que se considere trata. No, porque tenemos muchos niños en mendicidad forzada, tenemos campesinos que están trabajando tratados, digamos, no en condiciones dignas. Eso también es trata de personas, la explotación laboral. Entonces, cuando hablamos de trata, solamente se enlistan fenómenos, pero no hay un concepto. Bueno, es la cosificación de la persona, o sea, eso es la trata de personas que, digamos que en el tipo legal que se establece en la ley general, pues se hablan de estos tipos, ¿no? La servidumbre forzada, la mendicidad forzada, el matrimonio forzado, la prostitución, todos estos son tipos pero digamos que en el fondo de esto implica el no ver al ser humano como persona, ¿no? Que eso es o sea, nosotros sí estamos en esta cuestión técnica y buscamos en el diagnóstico visibilizar varias cuestiones de estas, pero pensamos que en el fondo es pues no reconocer al otro, al niño que está en la calle, al campesino que está explotado, es verlo como una mera instrumento de explotación. Entonces sería cosificación de la persona para una explotación comercial. Comercial, digamos, no para generación de riqueza mala vida o algo. Pues no solamente, o sea, sí es cierto que es la explotación comercial, pero no solamente, pensamos por ejemplo en el matrimonio forzado o pensemos en la cuestión de la prostitución, bueno, que ahí sí se busca una ganancia, pero no necesariamente va la cuestión de lucro, por ejemplo, como te comentaba, el matrimonio bueno, forzado. El matrimonio forzado normalmente es por tierras, se ponen de acuerdo una familia con otra para extender sus tierras, entonces sí hay ahí una ganancia comercial. Claro, sí hay un interés económico, pero digamos que no es el aspecto configurativo exclusivo del tipo, ¿no? O sea, hay varios aspectos. Y por eso es difícil explicar un concepto. Sí. No hay una definición ni desde la ONU ni desde bueno, México. si gustas ahorita te puedo leer algo. Por favor, vamos a un corte preciso. y nos lees la definición. Claro que sí. Para entender muy bien qué es la trata y luego pasamos al diagnóstico. ¿Cuáles son las herramientas que sigues para llevar a cabo un diagnóstico y los resultados que ha arrojado este diagnóstico en Querétaro? Claro. Volvemos. Sí.
Continuamos con Anunciación TV y mucho ojo, porque ahora sí todos, una vez que ya tenemos esta ley general en contra de la trata de personas en la República Mexicana, entonces podemos participar detectando manifestaciones de trata, denunciándolas y buscando que las autoridades realmente defiendan a las víctimas y las libren de esa esclavitud. Araceli Ornelas, del Centro de Investigación Social Avanzada, tiene toda la información y el diagnóstico que se ha hecho a manera piloto en el estado de Querétaro desde el CISAP y que esperemos que esa misma herramienta se aplique en todo el país para saber cómo estamos en ese terreno y poderlo corregir de inmediato. A ver, definición de trata tal cual. Sí, bueno, aquí vamos a recurrir al protocolo de Palermo, que es del año 2000, donde los estados se comprometieron, digamos, los países firmaron este acuerdo, y entonces lo primero que hay que hacer es ponerse de acuerdo a qué se refiere la trata de personas, que es donde aquí yo te platicaba, Tere, que la concepción general es solo prostitución. Pero bueno, les comparto. O sea, la creencia es prostitución, pero en realidad no. Abarca más, ¿no? Abarca muchísimo. Digamos que abarca más, ¿no? De hecho, más bien aquí hay inconformidad de ese sector de las que se llaman trabajadoras sexuales y dicen que por qué se considera un delito el ejercicio de su trabajo. Hemos tenido pues reacciones donde las mujeres que se dedican a la prostitución dicen que esa ley invade su ejercicio laboral, ¿no? Eso nos duele muchísimo porque quiere decir que la visión que tienen de sí mismas es súper incompleta y la mayoría de ellas comenzaron siendo personas menores de edad introducidas a este mercado, de manera que sí es trata. Sí es trata porque tiene como raíz la explotación, donde ellas ya al no encontrar salida se clavaron, ¿no? Se quedaron ahí. Pero sí, ay, bueno, ese aspecto, ese punto, muy si quieres delicado. ahorita lo platicamos más, porque yo creo que sí vale la pena, es complejo este punto de las personas que se dedican al llamado sexo servicio, que muchas dicen no estar forzadas en su voluntad, pero aquí la manipulación se da en muchos niveles en la persona, ¿no? Entonces, sí han habido varias voces que han hablado que esta ley constituye una invasión a la libertad de trabajo, ¿no? Pero bueno, ahorita si quieres conversamos de eso. Les quiero leer textualmente la definición que nos da este protocolo de Palermo, que dice que la trata de personas es la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, o a la concesión o a la recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con fines de explotación. Entonces, bueno, aquí hay algunos elementos que cabe resaltar. Aquí se utiliza el recurso de la amenaza, del fraude o del engaño para hacer, el segundo elemento es una persona en una situación de vulnerabilidad, ¿no? Por eso los niños y las mujeres son, en términos generales, quienes somos más vulnerables a la trata, y es por una persona que tiene autoridad sobre esta persona en situación de vulnerabilidad con fines de explotación en general, ¿no? Entonces, se habla aquí, se enumera una lista, ¿no?, de lo que se considera trata de personas bajo este aspecto: la esclavitud, la condición de siervo, la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, la explotación laboral, el trabajo, los servicios forzados, la mendicidad forzada, la utilización de personas menores de 18 años para actividades delictivas, la adopción ilegal de una persona menor de 18 años, el matrimonio forzado, el tráfico de órganos, la experimentación biomédica ilícita en seres humanos. Por ejemplo, este tema de la experimentación biomédica y el tráfico de órganos se está ahora pensando, algunas personas consideran que debiese de constituir un tipo aparte, porque digamos que estamos abarcando demasiado en lo que es la trata, que tal vez legislativamente convendría tener otra ley, pero bueno, ahorita eso es lo que tenemos aquí en México, ¿no?, de este protocolo de Palermo y con estos tipos que nos enumeran.
Y con base en el tratado firmado por México a nivel internacional, ustedes por fin ya hacen desde el 2012 que se aprobó la ley y por fin ahora se hace un diagnóstico y es en Querétaro. Cuéntanos en qué consiste el diagnóstico, dónde estuvieron explorando este fenómeno. Sí, bueno, les cuento que ya han habido algunos otros diagnósticos en México de la situación de las entidades. Nosotros pensamos que estamos aportando un elemento nuevo al conjuntar estos tres sectores. El sector ciudadano, la percepción, el sector gubernamental, o sea, las instancias que aplican justicia, y el sector de las OSCs, las organizaciones de la sociedad civil, y las ACs, que trabajan directamente con las víctimas o quienes tienen más cercanía al fenómeno. Esto es la parte, digamos, novedosa de la metodología. La Ley General de Trata enumera, bueno, varias obligaciones de las entidades y una de ellas es realizar diagnósticos. Entonces nosotros en el Centro de Investigación Social Avanzada, ante los rumores que había, que bueno, que si en Querétaro desaparecen personas, que qué está sucediendo, pues entonces se dieron a la tarea un grupo de investigadoras de realizar un diagnóstico formal que implicó visitar 17 de los 18 municipios. Estuvieron estas investigadoras valientes y comprometidas con el tema, yendo hasta los lugares más alejados en la sierra, hablando con las personas de seguridad pública y bueno, hubo también encuestas ciudadanas a 797 personas, se les hizo una encuesta sobre su percepción sobre el fenómeno de la trata. Sí conocían qué es la trata, quién era el responsable, qué fenómenos constituían la trata de personas, bueno, de esto ahorita les doy algunas cifras. Entonces, digamos que fue entrevistar también a las organizaciones de sociedad civil, la Casa Hogar, diferentes lugares que ayudan a migrantes, funcionarios, les digo, de seguridad pública y ciudadanía, esos tres, en este marco de la ley general y del protocolo de Palermo. Eso fue lo que... Y casi abarcaron el estado completo, 17 de 18 municipios. Sí, fue una labor, la verdad, titánica y aquí quiero reconocer especialmente a Natalia Stengel, a Lynn Castellanos, que fueron quienes estuvieron yendo, ellas son sociólogas, licenciadas en sociología, y estuvieron yendo a los municipios y en muchos lugares les decían, bueno, que estaban arriesgándose, ¿no? Primero, pues son también chicas jóvenes y yendo a municipios serranos donde pues no es muy garantizada la seguridad y del tema que iban a investigar, pues mucho menos, ¿no? Claro, entonces, muy delicado. Exacto. Pero finalmente la ciudadanía colaboró y respondía de manera confidencial a todo el cuestionario. Sí, bueno, se hizo por medio de una empresa que se dedica a hacer encuestas, se elaboró desde el CISAB el cuestionario y entonces ellos aplicaron las encuestas a 797 personas, sobre todo de la ciudad de Querétaro y de San Juan del Río. Y ya de las entrevistas a las personas de seguridad pública, ahí sí fue ir en persona a todas las municipalidades y se hicieron entrevistas a profundidad con personas que trabajan directamente, organizaciones civiles y ACES que trabajan con las personas con las migrantes. Víctimas. Exactamente. ¿Y qué tal si nos das resultados? Bueno, les comparto, antes de entrar ya en los resultados, que un problema muy grande al realizar una investigación de este tipo fue el acceso a la información. No hay datos confiables al respecto. Las estadísticas no están desagregadas, entonces es muy difícil. ¿Qué quiere decir desagregadas? Sí, que necesitamos saber si desapareció alguien, a ver, era niño, era niña, era migrante, o sea, queda nada más como un número, pero no está desagregado por edad, por sexo, por condición, ¿no? Entonces es difícil acceder a las cifras oficiales. Se trató de tener una entrevista con la Procuraduría de Justicia del Estado de Querétaro por varios meses, numerosas cartas, llamadas telefónicas y desafortunadamente nunca pudimos entrevistarlos, nada más tuvimos el acceso a los datos de la página que durante el tiempo que duró la investigación se reportaron ahí 33 desapariciones, pero desapariciones y sin saber el estatus, en qué va, ¿no? Entonces el primer problema fue acceder a la información y entonces bueno, ya en los datos encontramos que yendo a las municipalidades, los municipios de
sierra, los más alejados, eran más abiertos a darnos información, pero desconocían más qué era la trata. Entonces, eso sí es un problema, que quien aplica justicia no conoce el tipo penal y no sabe qué es lo que se está combatiendo, pues difícilmente podrá prevenirlo, claro. Ajá, identificarlo, prevenirlo y perseguirlo, ¿no? Entonces, tenemos también, les paso aquí, lástima que no sé si se pueda poner las... no creo, ¿verdad? Brillará mucho. Sí. Sí, bueno, para darles algunas resultados, a la pregunta, ¿sabes qué es la trata de personas? El 84% de, esto estamos hablando de ciudadanía, el 84% de la ciudadanía dijo saber que sí sabía que era la trata de personas, 16% no. A la pregunta ¿qué acciones se consideraban trata de personas? El 70% de la población dijo la prostitución y en segundo lugar los niños mendicantes, el 43%. Luego, la pregunta si había trata de personas en Querétaro, el 77% de las mujeres respondió sí hay trata de personas en Querétaro y el 66% de hombres afirmó también que sí considera que hay trata. Aquí nosotros nos llamó la atención que son más las mujeres, que las mujeres reconocen más que sí hay trata a los hombres, ¿no? Pensamos que también tendrá que ver por la concepción de vulnerabilidad en la que se conciben, nos concebimos. Luego, los factores que promueven la trata frente a esta pregunta, el 57% respondió que es la pobreza, ¿no? Como uno de los factores que la promueven, seguido por el narcotráfico y la ignorancia. Y el destino más común de las víctimas de trata de personas, según la percepción de la ciudadanía, el 42% afirmó que es la prostitución, seguido por el 34% que decían el trabajo forzado. Entonces tenemos que en la percepción en general en Querétaro se identifica más la prostitución como el destino de las personas que son tratadas, seguido por el trabajo forzado, ¿no? Y las últimas preguntas que les comparto, porque me gustaría que descarguen el diagnóstico, es de fácil lectura, tiene muchas gráficas, por eso lástima que no les puedo mostrar ahorita en la televisión, pero en el diagnóstico ahí el mapa de Querétaro están gráficas, entonces como de golpe se pueden como apreciar muchos datos, ¿no? Y la pregunta que se le hizo a la ciudadanía, ¿quiénes son los culpables de la trata de personas? El 42% respondió que las autoridades, seguido por el crimen organizado. Entonces sí hay dentro de la percepción ciudadana esta idea que la trata no es un fenómeno aislado, sino que hay otros delitos en torno a ella. Pero hay una omisión tremenda respecto de la responsabilidad de la familia. Sí, exacto. Ahí no se menciona en lo absoluto que la causa... El 15% de solo el 15%. Sí, identifica como culpable de la trata a la familia, ¿no? Solo el 15%. Sí, entonces yo esto lo veo como algo sintomático de los problemas sociales que como ciudadanos tendemos siempre a aventarle la pelota al gobierno, ¿no? Como si el gobierno fuera el único, o sea, obviamente tiene una responsabilidad muy grande, pero no podemos eximirnos como ciudadanía de nuestra responsabilidad también al normalizar el fenómeno y no hacer nada al respecto, ¿no? Claro, se institucionalizan los males sociales y papá y mamá se lavan la mano, ¿no? Vamos a un corte y nos das más cifras. Sí. Volvemos.
Continuamos en Anunciación TV y seguimos con cifras de este diagnóstico hecho en Querétaro sobre trata de personas. Sí. Adelante. Y bueno, la percepción de la ciudadanía, seguimos con esto. La última cifra que dábamos era de los culpables, que vemos que la mayoría de la población piensa que es el gobierno. Y a la pregunta de si existe una ley, que si se le preguntó a la gente, ¿sabes si existe una ley de trata de personas en México? El 57%, digamos 6 de cada 10 ciudadanos en Querétaro decían conocer de la existencia de esta ley general de trata de personas. Y lo último fue, si se le preguntó a la gente si consideraban que el fenómeno estaba empeorando de trata, y ahí tenemos abrumadora mayoría de la población percibe que es un fenómeno que va en aumento. Por lo tanto, es indispensable que las autoridades tomen políticas que combatan este fenómeno de la trata, y la ciudadanía también se asume su responsabilidad, porque sabemos que desde la familia se puede generar esta explotación, la mendicidad forzada, muchos fenómenos que nosotros nos acostumbramos a ver a los niños mendicantes, nos acostumbramos a que los campesinos son explotados. Entonces todo esto parte en el fondo de que no reconocemos en el otro, el que vemos en la calle a otra persona con la misma dignidad que nosotros, ¿no? Y ahí es donde entra la filosofía del personalismo comunitario, claro, que ustedes promueven con tanto ahínco en todos los espacios posibles, ¿no? Claro que habría que recordarle a la ciudadanía lo que es la persona humana y cómo es siempre relacional y que el otro es otro yo, ¿no? Claro. Entonces, ¿de qué manera después de este diagnóstico ustedes van a contribuir con cursos, talleres, seminarios, foros, conferencias para educar a la población en la prevención de la trata desde la comunión de amor entre personas a nivel familia y comunidad? Sí, bueno, nosotros vemos que esto es un camino largo, el tema de trata. El primer paso que hemos dado es este diagnóstico, en el cual nosotros lo estamos proponiendo como un modelo que puede replicarse en los demás estados, y entonces por ello lo queremos, digamos, proponer, y a su vez también invitar a la comunidad académica a que se instauren observatorios locales, porque pensamos que no es nada más hacer un diagnóstico y decir aquí está. Sabemos que es un fenómeno que va constantemente en evolución, entonces pensamos que es muy importante que sea, ya parte de la prevención de la trata de personas y de su combate, que se cuenten con observatorios que estén monitoreando esto. Entonces proponemos que haya diagnósticos bianuales en el que podamos vincular otras organizaciones civiles que ya están trabajando el tema de trata de personas. Se trata, pienso yo, de hacer sinergia con otras organizaciones, con la comunidad académica, para poder alimentar de información estos diagnósticos. Por eso requerimos cooperación de las autoridades para contar con las estadísticas, con las cifras al día, para que estos observatorios mantengan vivos los diagnósticos y pueda a su vez generarse, esa es nuestra propuesta en el mediano plazo, un diagnóstico nacional. Si lográramos que todas las entidades federativas tuvieran su diagnóstico local, que está abierto a seguirse actualizando, observatorios que permanentemente estén pendientes, no nada más de la situación, sino de qué políticas se están implementando, si la ley de trata se está realmente siguiendo, porque la ley de trata es una ley que no es nada más castigar el delito, sino habla de una política que se tiene que instaurar desde el gobierno del estado para prevenir y para perseguirla, ¿no? Y entonces esto hablamos que los estados, las entidades estamos conectadas. Entonces a Querétaro le interesa mucho que, o sea, como es entidad, pues coordinarse con Guanajuato, con Michoacán, con los estados Hidalgo que tenemos al lado, para poder combatirlo a nivel regional, y pensamos a nivel nacional, ¿no? Entonces ese es un segundo paso que pensamos, los observatorios y que haya más diagnósticos. Y obviamente pues pensamos en sí educar a la ciudadanía y a quienes administran justicia, ¿no?
Claro, porque en paralelo a la generación de información, ustedes, al mismo tiempo que mientras encuestan a la gente, la están educando en el tema. Claro. Eso es muy importante. El solo caminito de ir a visitar a las autoridades de cada municipio. Dicen, mira, ¿por qué les interesa el tema? Entonces, bueno, te dejo la ley para que la leas, ¿no? Entonces, por lo menos, mientras los encuestas, los informas y se enteran de cómo hay que prevenir el mal. Ese es un buen paso. Mientras generas información, estás también generando conocimiento en favor de esa población a través de sus autoridades. Y luego lo mismo con la ciudadanía, las más de 800 personas encuestadas tuvieron que haberse enterado un poco más de lo que sabían respecto de la trata, ¿no? Claro. Con solo recibir a un encuestador al respecto del tema ya se despierta el apetito por conocer más y prevenir. Pero ahora sí, lo formal de parte de ustedes y que tienen una gran riqueza desde el personalismo comunitario, podrían ir a escuelas, universidades, a zonas populares, impartir el tema de la prevención de la trata. Sí, pensamos que esto tendría que ser una estrategia en conjunto con varios actores sociales, ¿no? Aquí el CISAB no se concibe como el llanero solitario en el tema, ¿no? Tenemos este interés tan grande en el tema, lo comparten otros, entonces estamos buscando formas de hacer sinergia con otras organizaciones para poder en conjunto, ya sea impartir talleres o pensar qué es lo que se puede hacer con quienes ya están atendiendo el tema, ¿no? Por ejemplo, las que participaron en el diagnóstico, a quienes ustedes también les hicieron este cuestionario, ¿cuántas organizaciones de la sociedad civil de Querétaro atienden a las víctimas de alguna manifestación de trata? Pues ahí tenemos muchos héroes anónimos, ¿no? En Querétaro, porque digamos que se consiguieron algunas, además es un tema muy delicado porque para poder nosotros incluirlas aquí en el diagnóstico, como las preguntas eran pues delicadas de si conocen de redes, de trata, de tráfico, etcétera, pues no pudimos, o sea, algunas organizaciones no las pudimos incluir en el diagnóstico y ni siquiera puedo decir los nombres porque hay quienes tienen información de redes que no corren peligro si te dan información. Exactamente, pero digamos que desde un punto de vista preventivo y poder, porque hay pues, las casas hogar en Querétaro que trabajan con los que trabajan con niños y niñas de la calle, todos los que atienden niñez en vulnerabilidad y mujeres en situaciones vulnerables, de una forma indirecta están combatiendo la trata de personas, aún sin saberlo, si están ellos concentrados en atender sus necesidades más inmediatas de estas personas, rescatándolos de la calle a los niños, ya ellos son actores que están combatiendo la trata, aunque no formalmente ellos se conciban como organizaciones que combaten la trata. ¿Cuántas eran organizaciones de la sociedad civil que nosotros encuestamos y que pudimos dar sus nombres aquí en el diagnóstico? Tenemos una casa hogar en Santa Rosa de Jáuregui, que es un municipio de Querétaro. Se entrevistó también como parte de sociedad a algunos estudiantes de la Universidad de Querétaro para el tema de tráfico de órganos. También la Casa Hogar La Esperanza participó, el DIF participó también en esto, el DIF municipal de Querétaro, y algunas organizaciones de derechos humanos, ¿no? Se buscó la Comisión de Derechos Humanos en Querétaro, pero digamos que seleccionamos muy bien las que pudimos incluir porque pues son organizaciones, pues sobre todo las que trabajan con gente en estado vulnerable, ¿no? Que muy bien. Incluimos. Muy bien. Ahora vamos a la ONU. Platícanos. Estás recién desempacada de tu viaje a la ONU, 2 semanas de trabajo con el tema de mujer. La representación mexicana estaba integrada por unas 30 organizaciones de la sociedad civil, mayoría de mujeres feministas en contra de la vida y solo 3 en favor de la vida y una de ellas fue tu institución, CISAB. A ver, bueno, les cuento cómo está esta cuestión de la ONU. Tenemos que las Naciones Unidas así fue un logro después de la Segunda Guerra Mundial, poner a los países de acuerdo y entonces en esta búsqueda de la paz, ¿no? Pero entonces búsqueda de la paz y búsqueda del desarrollo. Entonces, desde que se inició la ONU en 1945 y ya después se empezó a ver que el tema de la mujer era muy importante para la paz y el desarrollo en los países, ¿no? Entonces empezó en 1948 esta comisión que veía la situación
jurídica y social de la mujer. Desde entonces viene esta reunión de las Naciones Unidas. Entonces, esta comisión la ponemos como, una analogía sería como con los diputados. Está el pleno de los diputados y asuntos especiales, tenemos que hay la comisión de grupos vulnerables, la comisión de justicia. Bueno, así en la ONU, que de tantos temas, hay una comisión que se encarga de la condición social y jurídica de la mujer. Pensamos en el contexto histórico, en 1948, en algunos países, incluyendo México, la mujer todavía no podía votar, ¿no? Y entonces hemos visto que esta comisión realmente ha hecho una labor muy buena y entonces desde esa fecha empezó. Pero después vino la conferencia de Beijing en 1995, por eso este año fue un año conmemorativo en el que se celebraron 20 años de esta conferencia. Entonces esta comisión trabajaba y entonces ya en 1995 fue esta gran conferencia de Beijing donde se sacó una plataforma de acción de cómo lograr la inclusión de las mujeres, cómo lograr su desarrollo y entonces todos los países del mundo, fue un documento consensado, estuvieron de acuerdo en firmarlo. Entonces de los 194 países que integran el sistema de Naciones Unidas, todos pusieron ahí el dedo de decir vamos a trabajar en políticas en favor de la mujer. Entonces hay que entender, o sea, hago esta introducción porque es muy importante entender que la ONU no tiene un papel normativo, o sea, por eso los países, hay una soberanía, en los países tenemos nuestras propias normas y las Naciones Unidas lo que hace es guiar políticas para el desarrollo social, para el desarrollo de los pueblos. Pero entonces en esas propuestas de la ONU, en esa guía que hacen las políticas, pues está el tema de la mujer como uno de los temas más importantes. Claro, pero esto se pone a conversación entre todos los países miembros y entonces van representaciones de cada país a discutir, a presentar sus propuestas, a presentar conferencias, ¿no? A proponer cosas y al final se saca un documento que se firma. Que es consensado. O del cual se toma nota y se lo llevan a su país, ¿no? Entonces, vamos a un corte y regresamos. Regresamos.
Continuamos en Anunciación TV y a ver, platícanos. Este año fue conmemorativo, decías, sí, porque se cumplen 20 años de la reunión de Beijing, sí, que aportó cosas importantes a la vida de la mujer, pero en 20 años ha pasado una de cosas que es una verdadera involución respecto del concepto de persona humana y se ve a la mujer desde el punto de vista biológico, una visión muy materialista del ser humano. La misma mujer se presenta como un objeto de placer sexual, no obstante que con palabras contradictorias aparentan defender la dignidad de la mujer en la ONU. En realidad, esa exigencia de usar el cuerpo como cada quien quiera y esa propuesta de que los bebés se pueden abortar y tal, pues habla de que no conocen lo que es el ser humano en realidad, ¿no? Desconocen la psicología femenina que necesariamente te la cobra. Cuando abortas un hijo, obviamente que la vas pagando emocionalmente toda tu vida, está probado, ¿no? Claro. Por el duelo, un duelo insuperable porque no se conoció a alguien que jamás muere, un ser creado, un ser humano que no muere, ¿no? Ahora, ¿de qué hablaron? Porque habiendo sido una reunión celebrativa de 20 años, no habrán tenido chance las feministas de hablar, de insistir en el tema del aborto, en el tema del cambio de sexo, en el tema del placer sexual desde la infancia. O sea, no habrán podido hablar de todas esas barrabasadas, ¿o sí pudieron? Bueno, este año fue súper interesante porque fue conmemorativo y aparentemente el único documento que salió de esta reunión a la que fuimos fue un documento sobre métodos de trabajo. Entonces se nos decía, no es nada controversial, solo son métodos de trabajo. Pero la propuesta que hubo sobre estos métodos de trabajo era, uno, darle un rol normativo a esta comisión. Significa que esta comisión, que en sí misma no tiene vida, sino que es parte de la ONU, ¿no? Que dictara normas a los países. Eso era como muy ambiguo, que es un rol normativo, cuando ni siquiera la ONU en pleno tiene rol normativo. O sea, ¿qué va a tener una comisión, un rol normativo? Y se proponía que esta comisión de la mujer pudiera monitorear los acuerdos consensados de los años previos, ¿no? Que tampoco puede tener este rol porque nadie le puede pedir cuentas a los países de cómo llevan a cabo sus políticas y sus normas. Entonces, esa era la propuesta este año, no pasó. Quedó acorde con respeto a la soberanía de los países, lo cual nos pareció algo bastante bueno. Y bueno, de lo otro que comentabas, el problema que, bueno, imagínense un evento de 8.500 personas. Este año, como fue conmemorativo, habíamos 8.500 personas, miembros de ONGs, miembros representantes oficiales, y habían alrededor de en 2 semanas hubieron alrededor de 650 conferencias, paneles, ¿no? Entonces, imagínense la cantidad de discursos, de temas, ¿no?, que habían. Entonces, si vemos los temas, 650 paneles, conferencias hubieron en 2 semanas, solamente menos de 20 eran sobre familia, ¿no? Entonces, lo cual nos parece un enfoque... en defensa de la familia. O sea, que en el título estuviera la palabra familia. Familia, nada más como palabra. Entonces vemos que esto es un enfoque muy miope de la situación de las mujeres, porque querer hablar de la mujer y no hablar de la familia me parece que es una forma muy reduccionista y sesgada de verla. Y además el tema del desarrollo, porque estamos hablando de la pobreza en los países en vías de desarrollo como México. Entonces, los verdaderos problemas de las mujeres son mucho más amplios de cómo se tratan de poner a veces en ciertas agendas, ¿no? Entonces, pues es la preocupación al participar en un evento de este tipo, pues que no haya realmente poner sobre la mesa cuáles son los temas que están en el corazón del desarrollo, porque cuando se ideologiza esto o se le da nada más una cierta agenda que se quiere una visión poner sesgada de la mujer, pues al final ese es el menoscabo de las mujeres de todo el mundo, porque el verdadero desarrollo debe tomar en cuenta todas las dimensiones de la persona, y eso nos parece que estaba ahí faltando la visión relacional de las mujeres, ¿no? Porque entonces, si se quiere que haya una reducción de la pobreza, que las mujeres tengan un mayor desarrollo, no se puede olvidar su dimensión de madre, no se puede olvidar su dimensión de un miembro de la familia, y realmente para proteger los derechos humanos de las niñas, adolescentes y de las mujeres, es la familia, el entorno y la forma más adecuada, efectiva de poder proteger los derechos humanos. Así es, de las 30 organizaciones mexicanas que fueron a la ONU en esta ocasión, sé que solamente 3 son en favor de la familia.
unas 27 feministas de estas que promueven el aborto con una radicalidad, haz de cuenta que ya no piensan en ningún, es como una forma obsesiva de vivir, ¿no? Para ellas, el estar promoviendo el aborto. El homosexualismo, el cambio de sexo, el placer sexual desde la infancia, ese tipo de cosas como de una forma ya patológica. ¿Por qué solo 3 organizaciones en favor de la familia fueron en esta Comisión Representativa de México a esta reciente reunión de la ONU, donde se celebran 20 años de la Convención de Beijing? Bueno, en esta reunión hay que entender que hay diferentes niveles de participación. Hubieron algunas organizaciones de sociedad civil que participaron en lo que se llama eventos paralelos, que fueron, aquí llama mucho la atención que de México, y esto lo digo así con muchísimo orgullo habiendo estado allá, estuvieron aproximadamente 180 jóvenes mexicanos, hombres y mujeres, universitarios, que estuvieron ahí participando en los eventos que hubieron. O sea, no eran, hay diferentes, como les digo, niveles de participación. Está la delegación oficial mexicana, que éramos 25 personas, y esta delegación oficial mexicana está integrada por miembros del gobierno y diferentes organizaciones. Y de la sociedad civil, pues fue muy, muy bello, llamó muchísimo la atención, que, o sea, de jóvenes, digamos, de América Latina, la delegación de jóvenes mexicanos que estuvieron ahí participando, dando sus puntos de vista, entrando a todos estos paneles, estas conferencias, pues fue muy, muy bonito ver tantos jóvenes, ¿no? Y tan interesados en el tema y deseosos realmente de respuestas reales y apegadas a la realidad, ¿no? O sea, ellos eran del Observatorio Regional de la Mujer para el Caribe y América Latina, ¿no? Habían de varias organizaciones, estaban de CIFIM, habían de un grupo que se llama Axios, otro grupo Unimos, o sea, había una representatividad muy, muy buena de jóvenes que llamaba la atención incluso a los delegados, ¿no? A los miembros de gobierno de otros países, de pronto ver tantos jóvenes que estaban ahí con tanto interés de participar, de conocer, de preguntar, de estar dialogando. Bueno, esto en apoyo a las 3 organizaciones que te digo que fueron dentro de esta comisión en favor de la familia. ¿Por qué no participan más en esto? ¿Por qué tienen ocupadas las plazas de esta Comisión de Representación Mexicana? Porque cada año van las mismas. Cada año van todas estas católicas por el derecho a decidir, Oxfam, no sé cuánto, o sea, todas las que ya conocemos de toda la vida y que siguen siendo las mismas. Todas ellas son las mismas. Y crecen en número porque abren asociaciones civiles. Eso es muy fácil, se hace por computadora, das de alta una AC, la nombras con el nombre que quieras y ya tienes una representación más, ¿no? Pero como que se multiplican cuando son un puñadito de personas. Y ante ese puñadito que finge tener un montonal de organizaciones, ¿por qué solamente se suman 3 del lado de la familia, 3 defensoras de la familia? ¿Tienes idea de qué es lo que pasa? O en la ONU le cierran las puertas a las instituciones en favor de la familia. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, hay que resaltar que México es una delegación que sí incluye sociedad civil, porque hay otros países que nada más va 1 o 2 y ya está, ¿no? Entonces México, ese es un aspecto a resaltar y positivo, que México está abierto a llevar organizaciones civiles, ¿no? Miembros de la sociedad que participan en la delegación oficial. Entonces, bueno, la integración de esta delegación oficial pues se hace cada año, hay que solicitar participación. ¿Ante quién? Bueno, aquí la delegación la decide Relaciones Exteriores, ¿no? Entonces es de parte del Ejecutivo desde donde se conforma esto, ¿no? Entonces, bueno, esa es la parte de la parte oficial. Que es muy importante lo que estás diciendo, por eso te hice la pregunta. Sí, claro. Tómese nota que es la Secretaría de Relaciones Exteriores la que autoriza quiénes de los que solicitan en México ir a las reuniones de la ONU, al menos para la Comisión de la Mujer, son aceptados. Y es impresionante porque en México van mayoría feministas. Y bueno, digamos que en eso depende de la Presidencia de la República. O sea, esto es un proceso normal en todos los países, que el Poder Ejecutivo es quien decide quiénes van en la delegación. Pero lo interesante es que este evento no es solamente para quienes van en la delegación, porque como les mencionaba, haber tenido 100 jóvenes la primera semana y 80 jóvenes la segunda semana de la reunión de la mujer, pues fue muy interesante. Hay formas, esto es muy, muy importante saberlo,
¿quiénes pueden participar en esto? Hay que entrar por medio de una organización de la sociedad civil que tenga estatus consultivo ante la ONU. Y esto cualquier organización lo puede solicitar. Entonces, yo invitaría aquí a quienes participan en sociedad civil en México que abran también sus expectativas a eventos internacionales, porque finalmente lo que se decide en esos ámbitos nos repercute aquí en el país. Entonces, se puede buscar la acreditación ante Naciones Unidas para participar en este evento, hay otra comisión de población que será en 3 semanas también en la ONU, donde se toman decisiones muy importantes y la participación de sociedad civil es fundamental. Claro, pero hay un grupo que es la delegación oficial, sí tiene voz y voto. En cambio, los jóvenes, por ejemplo, van como una porra, ¿no? Y tienen derecho a expresarse, pero no tienen derecho a voto. Sí, bueno, tampoco los de la delegación tenemos, o sea, uno cuando va siendo parte de la delegación, puede uno observar, puede uno opinar al interior de la delegación, pero en las negociaciones oficiales a las que uno puede asistir en calidad de observador, como todos los demás, solamente es un miembro el que está ahí, que es de la misión mexicana, que están permanentemente en Naciones Unidas. Y para los jóvenes es súper formativo ir, de verdad que me parece que para los jóvenes es una experiencia muy buena en la cual visualizan estos temas, las dimensiones que tienen, se van preparando, van dimensionando la importancia que tiene prepararse desde ahorita en estos temas con argumentos y también haciéndose una visión más amplia de las cosas. Ahora, México no tiene que obedecer a pie juntillas todo lo que firma en los tratados internacionales con la ONU, ¿o sí? Bueno, a ver, aquí hay que distinguir. Exacto, hay que distinguir. Sí, hay que distinguir porque luego a veces la gente se alarma ante ciertos documentos. Una cosa es un tratado internacional que es firmado por el presidente de la República, ratificado por el Senado, ese sí tiene un efecto vinculante. Significa todo el Estado mexicano tiene que adecuar sus normas a ese tratado internacional. Los tratados internacionales en México de derechos humanos tienen el mismo nivel de la Constitución. Hay ciertas resoluciones de la ONU, ciertos documentos de Naciones Unidas que, o sea, por ser parte de la ONU, o sea, sí tiene, políticamente es importante lo que está diciendo, pero no es vinculante. No significa que México tiene que adecuar ni sus políticas ni su normatividad a lo que la ONU diga. La ONU sugiere, propone, México forma parte del sistema de Naciones Unidas, pero no está obligado y el problema es que muchas veces los grupos de expertos, que son 5 personas que no son elegidos democráticamente, no son representativos de los Estados miembros, emiten opiniones de expertos que entonces parecería que fuera la ONU la que dijo que en México se tiene que homologar la legislación, por ejemplo, en el tema del aborto, ¿no? O en otros temas que simplemente un grupo de expertos no puede dictar toda la legislación porque no fue ni vía tratado internacional y no tiene el efecto vinculante. Claro, al contrario, los tratados internacionales que México ha firmado con la ONU en materia de derechos humanos es la defensa de la vida del ser humano desde la concepción. Y después de eso solamente hemos tomado nota de recomendaciones que salen de las comisiones de la ONU, pero eso no es vinculante. Exacto. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Gracias y muchas felicidades. Gracias por estar aquí. Gracias. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación. Comunicación altruista. Participa en Facebook, Todo México Somos Hermanos, y síguenos en Twitter, @somos_hermanos.